Bien, sean todos bienvenidos, bienvenidas a esta nueva entrevista para profundizar sobre las problemáticas centrales de nuestra América. Este es un programa que se hace gracias a la Alianza de Medios Independientes AMI, la sumatoria de fuerzas de organizaciones sociales populares para poder acercarnos a nuestras realidades y tomar sobre esos conceptos y categorías, pues tomar decisiones. Recientemente hemos visto las movilizaciones y las protestas en el Perú, reclamando desde el pueblo transformaciones esenciales como viene ocurriendo en toda nuestra América. También vemos la represión estatal que en este momento, según medios de comunicación y según información que nos ha llegado, sobrepasa los 40 muertos. Lamentable esta situación. Y queremos ahondar sobre ella porque lo que encontramos en medios masivos de comunicación es mucha desinformación. Y para eso, y agradecemos que nos haya aceptado la invitación, compañero Santos Saavedra, quien es Santos Saavedra Vázquez, presidente de la Central Única Nacional de Rondas Campesinas del Perú. Santos, gracias por aceptar la invitación y bienvenido. Gracias a ustedes, hermanos y hermanas de los medios alternativos. Saludarlos en nombre del pueblo peruano, hoy en movimiento, y a la vez que nos permiten por estos medios poder exponer nuestra posición e ideas e informar lo que sucede realmente en nuestros pueblos del Perú en este momento, en una situación muy crítica, un atentado contra la democracia y contra los derechos fundamentales esencialmente. Entonces, por nuestra parte también agradecidos por abrirnos esta ventana y estamos acá para poder desarrollar este programa. Bien, Santos. Iniciemos para ubicar a quienes nos están escuchando y viendo. ¿Qué son las rondas campesinas? Bien, las rondas campesinas somos organizaciones y sujetos colectivos constituidos por campesinos y campesinas de las zonas rurales del país, ya que tiene una vigencia de 46 años de vida institucional. Se crearon en momentos de una dictadura que también vivió el país a finales de la década de los 70 y dado por la ineficiencia del propio Estado de no garantizar la seguridad de los pueblos y garantizar una verdadera administración de justicia. Entonces, esta organización iniciariamente asume un papel protagónico en la autoprotección de la seguridad propia de las zonas rurales y empieza a ejercer y desarrollar administración de justicia sin necesidad de la participación del sistema de justicia estatal. Y en el devenir del tiempo, esta organización se ha ido evolucionando, también ha logrado que sea reconocido dentro de la Constitución como una organización representativa de pueblos indígenas y originarios y el derecho de administrar justicia basado en un derecho consuetudinario. A posterior de ese reconocimiento, nuestras rondas campesinas ubicadas en las zonas rurales del país ha asumido un papel protagónico en la defensa de los territorios frente al extractivismo de las industrias llegadas por las transnacionales y traídas por los gobiernos sucesivos de turno. Igual la función de fiscalización que cumple esta organización campesina ante las entidades del Estado. Y en estos últimos tiempos, la búsqueda por la representación política en el Estado. Entonces, así que también a través de algunos de esos liderazgos se participa en algunos procesos electorales, aún no teniendo un instrumento político propio, no, pero sí se ha hecho esos procesos también. Y de hecho, nuestra existencia para el sistema neoliberal, racista, colonial, no perdona nuestra existencia. Siempre nos han criminalizado permanentemente. En las cientos de movilizaciones hemos sido víctimas también de asesinato, de criminalización judicial para el encarcelamiento, acusándonos de unos supuestos delitos que cometería la organización, porque
cuando estas rondas ha decidido hace más de 40 años poner al descubierto, desenmascarar la mega corrupción que hay en el propio aparato estatal y esencialmente en el sistema de justicia, ¿no? Pero también en el ámbito político. O sea, el tan solo hecho que estas organizaciones nos hayamos desarrollado para denunciar con fuerza y poner al descubierto, entonces hace de que se desatara una persecución sistemática vía judicialización, donde condenan a 20, 30 años de cárcel a los dirigentes de las rondas campesinas para silenciarnos, ¿no? Porque claro, es notorio de que nosotros ya hemos aprendido, ¿no?, a construir un propio sistema autónomo de darnos una autoprotección de seguridad propia sin necesidad de la presencia policial. Hemos aprendido a desarrollar un sistema administrativo de justicia con nuestras propias normas originarias. Entonces, eso hace de que el sistema de justicia estatal está desacreditado por la sociedad peruana como los demás poderes del Estado. No tiene legitimidad. Y nuestra organización campesina originaria tiene una legitimidad importante en la sociedad peruana, ¿no? Entonces, ha hecho de que en estos últimos tiempos vaya tomando mayor preponderancia también ya en la visibilización, en la lucha por los derechos políticos. Eso es evidente y justamente eso es lo que estamos en este momento desarrollando en nuestro país. Entonces, las rondas campesinas somos algo de 2 millones en el territorio nacional, mayormente está desarrollado en la parte norte del país, a la cual tiene su forma de funcionamiento es vía el autogobierno, desde una dirección nacional, direcciones departamentales, provinciales, tritales y de base, y se guían por sus estatutos, también por algunas normas que se han conseguido ante el Estado, y la máxima autoridad es la Asamblea, ¿no? La Asamblea como máxima autoridad, donde ahí se toman las decisiones de carácter democrático y las acciones también que se hacen, siempre denunciando cualquier injusticia, cualquier acto que vaya contra la dignidad de los pueblos. O sea, eso es las rondas campesinas, que en otra hora también hubieron otras organizaciones o todavía existen algunas como conocidas en nuestro país, la Confederación Campesina del Perú, pero que estaba ligado más a la propiedad de la tierra, pero en el devenir del tiempo el modelo también ha ido desgastando y como siempre los gobiernos neoliberales tratan de desgastar a los movimientos sociales, a las organizaciones originarias, arrinconar para no aplicarse los derechos, ¿no? Entonces, en eso la resistencia hoy más visible del movimiento rondero en estos últimos tiempos, a la cual estamos luchando porque esto no se vaya abajo, porque hay varios intentos de querer desaparecer esta organización de parte del Estado peruano. Santos, genial. La descripción que nos haces es un actor real político en los territorios, defensa del territorio y tiene una capacidad organizativa importante. ¿Qué papel jugaron en la elección y por qué es importante Castillo? Mira, aquí hay un tema de identidad, lo que he puesto a descubierto en nuestro país. No es un tanto de ideologías, como lo quisieron llevar, como si estuviera una disputa entre el supuesto comunismo, ¿no?, que inventa la derecha reaccionaria. No, aquí hay un tema que por primera vez en 200 años de la historia republicana de nuestro país postula un campesino, un profesor rural, ¿no? Y compite pues con los grandes de siempre, llamado grandes de siempre porque siempre estuvieron en la palestra electoral o los que conocen supuestamente porque han estudiado en el extranjero, tal vez porque tienen bastante meritocracia y son parte de la oligarquía o son promocionados sus candidaturas de los partidos de la derecha conservadora y reaccionaria. Siempre se ha habido como que ellos son los que conocen o los candidatos de la capital del país, ¿no? Entonces, en esta vez venía un candidato presidencial de una zona rural y justamente del departamento de Cajamarca, donde ahí se fundó las primeras rondas campesinas del Perú, que acabamos de hablar hace un momento. Entonces, en ese escenario, el pueblo peruano en su mayoría, ronderos, campesinos, agricultores, maestros, jóvenes, que por nunca en los 200 años había tenido un candidato a la presidencia con identidad, hace lo posible y jugamos toda
un trabajo de unidad, primeramente, de entendimiento, esa necesidad de llegar al poder vía el proceso eleccionario. Y fue así que todo el movimiento campesino rural del país se nos jugamos por el todo y hicimos lo posible de ganar en las ánforas a los candidatos de los ricos, decirlo así, ¿no? De los grandes pudientes económicamente y de aquellos que siempre han vendido al país. Entonces se le ha ganado en las ánforas. El hecho de que lo hayamos ganado en las ánforas, este movimiento no nos han perdonado nuestra identidad ni nuestra condición en ningún momento. No aceptaron su derrota electoral, hicieron una serie de infamias, inclusive se fueron hasta la OEA, supuestamente que hubo un fraude en el propio país, han hecho denuncias eh, públicas y por todo lado, pretendiendo, haciendo creer a la población nacional e internacional de que el triunfo del presidente Castillo era un triunfo con fraude. Es decir, instalaron inmediatamente en el propio Congreso una comisión investigadora que supuestamente habría fraude. Nunca llegaron a encontrar las pruebas. Todos los órganos electorales y las demás instituciones pues dijeron aquí todo ha sido transparente y no ha habido ningún fraude, ni la OEA, ni nadie, que siempre hay organismos veedores de estos procesos, habían señalado que las elecciones fueron totalmente transparentes. Entonces eso más recibiendo todo este informe a los perdedores de estas elecciones, al parecer que les hirió, ¿no? Y nunca aceptaron. Ni siquiera querían darle la credencial al presidente electo. Nosotros tuvimos que estar 2 meses en las calles después de las elecciones del 6 de junio, 2 meses en las calles exigiendo a las autoridades electorales que se le dé su credencial al presidente electo. Es decir, nada fácil fue, ni en las propias ánforas, ni de estando elegido y hasta que tome juramento el 28 de julio, fue todo una movilización permanente del sector social en las calles. Una vez estando en Palacio de Gobierno, inmediatamente empezó la persecución, el asedio, el boicot permanente en contra del presidente con una serie de calificativos. Empezaron primeramente a desestabilizar los gabinetes ministeriales, la derecha con la prensa unida, y todos sus voceros se unieron a desacreditar en primer lugar, ¿no? Y el racismo con mucha fuerza, que cómo es posible que un campesino esté de presidente y que no, con la acusación de que no sabe gobernar y que por lo tanto los ministros no estarían a la altura. O sea, siempre ellos tratando de poner la agenda, porque lamentablemente en nuestro país en los últimos 25 años hemos tenido tendencias a procesos de cambio y en algún momento se ha ganado con candidatos más o menos cercanos al sector popular. La derecha perdía las elecciones, pero termina gobernando. Esa es la realidad. Y lo mismo ha pasado con lo último gobierno, ¿no? Entonces desestabilizaron permanentemente el Congreso de la República, la parte legislativa, controlado por amplia mayoría de la derecha reaccionaria, aliados con el Poder Judicial, la Fiscalía y la prensa y la CONFIEP, todos en una unidad total contra el presidente. Entonces, desestabilizaron, porque aquí en nuestro país el Congreso puede inhabilitar un ministro, o sea, se llama la censura. Por cualquier cosa que no hayas hecho lo que ellos quieren, entonces llevan a una asamblea en el legislativo y censuran a un ministro y que lo sacan del cargo, ¿no? Esa es la típica. Entonces, han generado la desestabilidad, pero inmediatamente han pedido la vacancia. La vacancia es que el Congreso puede vacarle al presidente, pero para eso hay requisitos constitucionales, pero le han pedido repetidas oportunidades y solamente necesitan 87 votos de los miembros del legislativo, que son de 130. Con 87 votos pueden vacar a un presidente. Es lamentable, o sea, por un odio político, aún si no tengas culpabilidad alguna, pero alcanzan los 87 votos y te pueden votar. Eso es así, se maneja, porque el Perú en 7 años ya tiene como 6 presidentes. Ya hemos entrado en una crisis desde el 2016 en adelante, ya tenemos como 7 presidentes hasta el día de hoy, en poquitos años, ¿no? O sea, ya hay una inestabilidad
permanente. Entonces, presentaciones de vacancia, el cerco al presidente. Desde el Congreso, censura a ministros. Desde el Congreso, acusaciones constitucionales y órdenes de vacancia presidencial. Desde el Ministerio Público, tejieron y construyeron toda la teoría de que el gobierno sería un corrupto. Entonces empezaron a capturar a los cercanos a que estaban al presidente y también iban por la cabeza del presidente, desde el Ministerio Público y el Poder Judicial. Desde la prensa, el ataque sistemático de racismo por todos los medios posibles, porque hay que aquí entender que aquí en el Perú la prensa es demasiado reaccionaria y controlada por, aquí hay los medios de comunicación corporativos es un monopolio. Por ejemplo, el diario El Comercio controla más del 80% de los medios. Es brutal. Y los mismos mensajes vas a encontrar tanto en la televisión, tanto en el periódico, ¿no? Entonces, estos poderes en la sombra, poderes de facto, utilizaron todos sus medios para ir en contra del presidente. Y en eso, imposible, pues, el presidente poder en esas condiciones gobernar mientras se está defendiendo de la prensa, dependiendo del Congreso, del Poder Judicial. Entonces, hizo también que el presidente caera, lamentablemente, en debilidades y cada vez se hacía muy, eh, digamos, frágil también la conducción del gobierno, dado al asedio sistemático, ¿no? Y también, de hecho, ha habido problemas de orden interno, el problema de la desconexión entre el propio partido que ganara las elecciones, el tema de un poco desconectarse del movimiento propio social. Entonces, ha habido siempre problemas también de ese tipo, de orden interno, pero el ataque más ha sido externo. Entonces, el objetivo era por todo lado. Si no, vacamos por el lado del Congreso, pero lo vamos a coger por el lado del Poder Judicial y por el lado de la prensa. La prensa siempre es en el Perú una sicaria, ¿no? Una extorsionadora. O sea, ellos costean mucha millonada de dinero de la publicidad del Estado. Y con el gobierno del presidente Castillo, lo que ayer la prensa podría ganar 10 millones de soles anual, con el presidente Castillo apenas han recibido 1 millón de publicidad estatal. Es decir, se ha ahorrado recursos, ¿no? del Estado para no regalarle a la prensa. O sea, como las empresas y la prensa es sicaria, se extorsiona al Estado y si le das, están calladas, te van a lavar noche y día, ¿no? Pero si no le das, te van a atacar, atacar, atacar hasta hacerte generar una mala imagen en la sociedad. Y eso es lo que han hecho con el presidente Castillo, ¿no? Y finalmente han logrado consumar su golpe de Estado el día 7 de diciembre del año pasado en una maniobra muy construida, dado que la derecha reaccionaria desde el Parlamento ha utilizado todos los medios y no podía vacar al presidente. ¿Y dónde viene aquí? Para lograr su objetivo es primero asegurarse de traerle a la vicepresidenta, ¿no? de Castillo, llevarlos, la derecha perdedor las elecciones, le llevan a su lado, ¿no? Lo convencen y lo hacen creer ya porque ella tiene que ayudar a sacar al presidente y ella quedarse como presidenta. Y tal como cual lo planificaron, le salió de que la señora Boluarte era la vicepresidenta y se pasó radicalmente al otro extremo, al fujimorismo, a los partidos de derecha, a la prensa y a los militares. Y ahora, pues, una vez que se instaló este gobierno de facto, viene toda la profundización de esta crisis. Entonces hay una reacción natural de los pueblos que pusieron al presidente por 5 años al poder y que se respete y ahora, es decir, nos han quitado el presidente a los pueblos, ¿no? Nos han quitado, o sea, los que perdieron las elecciones en este momento están gobernando con toda la maquinaria que gobernaron en el pasado en dictadura, ahorita controla el Estado peruano absolutamente. Entonces, a partir de ahí se instala un gobierno cívico-militar en este momento, a la cual nos ha conducido a una profundización de la crisis política, pero ya no solo política, sino llevándonos a un tema de una violación de derechos humanos y fundamentales
escandaloso, porque ir contra la vida, ir contra la salud, es demasiado, que no hemos visto en estos últimos tiempos en nuestro país llegar a este sistema, pero nosotros consideramos que todo lo que están haciendo en este momento con nosotros es un acto de venganza, un acto de venganza. Siempre se quisieron vengar con el presidente y lo hicieron. Lo han botado del cargo ilegalmente, inmediatamente lo capturaron, ahora lo tienen preso. Los pueblos que votamos por este proyecto político hemos salido a la lucha legítima, nos reprimen, nos encarcelan y encima nos matan. Entonces debe quedar eso muy claro, cuál es la conducta de la derecha reaccionaria con sus aliados, su instrumentalización que utilizan las propias instituciones del Estado, la propia logística, el propio presupuesto público, lo utilizan hoy en día para asesinar a nuestros pueblos en rechazo a esta dictadura congresal y en rechazo al gobierno de facto. Entonces, eso es el panorama que tenemos hasta este momento. Santos, nos haces un recorrido bien importante y hay asuntos clave. Se gana el gobierno, pero el poder no. Y detrás del poder, el régimen permanece vivo, estable, y ese es el que está reaccionando. Hay unas peticiones que hace el movimiento social, que hace el movimiento popular. Háblanos un poco de ello. Claro, no solo serán las elecciones, porque sería regresar a un juego constante como el que estás describiendo, sino que hay unas reglas de juego, una arquitectura institucional que debe cambiar, porque se está jugando con las reglas de juego que deja el fujimorismo. Háblanos un poco de eso, de los reclamos, de lo que están exigiendo como cambios en las calles. A ver, nosotros siempre hemos recurrido cada 5 años a las urnas, a elegir presidente de la República, y muchos de los proyectos políticos pues, pusieron en sus programas que una vez que ganarían, atenderían el reclamo desde hace años, someter a referéndum el cambio de la constitución política, porque nosotros estamos guiados por una constitución política que fue hecha en un momento de un golpe de Estado. Fue elaborado para favorecer a las grandes multinacionales, y el Estado peruano renunciaba a tener el derecho a tener empresa estatal, otorgó al poder transnacional y se les regaló el gas, el petróleo, los recursos minerales que tenemos demasiado en nuestro país, la riqueza de la Amazonía, el mar peruano, es decir, todos los servicios también de las empresas estatales, todo se lo remató al sector privado. Y los pueblos nunca tenemos derecho de participación o respeto en nuestra participación. Entonces, igual, en este último proceso hemos apostado por un gobierno que pudiera llevar en adelante un proceso de una referéndum para tener una nueva constitución vía asamblea constituyente. Es el tema central, ¿no? La asamblea constituyente. Pero ¿qué pasa? Que en el Congreso, de una forma muy perversa, por eso lo llamamos Congreso dictatorial, nos han cercado esa posibilidad. Por ejemplo, había todavía hace un año atrás, había la posibilidad de una iniciativa ciudadana para poder nosotros, ya sea el cambio de la Constitución, puede ser por iniciativa legislativa, por iniciativa del propio Poder Ejecutivo, por iniciativa ciudadana, 3 mecanismos para someter a un referéndum. Pero lo que han hecho en el Congreso, el Congreso golpista, dictatorial, es blindarse, es decir, aquí ni una norma de la Constitución se va a cambiar por referéndum. Todo lo va a asumir el propio Congreso electo, dicen. Por eso ustedes nos han elegido y nosotros vamos a decidir todo lo que sea. Entonces, eso es lo que nos incomoda, nos molesta que nos hayan cerrado el derecho democrático a decidir en las ánforas. Entonces, ¿qué han hecho? El presidente Castillo el año pasado, en abril, envió un proyecto de ley al Congreso pidiendo que se aprobara y se sometiera a un referéndum, consultar a la población si están de acuerdo o no con el cambio de la constitución política. Simplemente el Congreso lo que hizo, recoger el documento del Poder Ejecutivo, mirarle un poquito en la Comisión de Constitución y luego lo botaron al piso. Ni siquiera fue a discutirse al Pleno del Parlamento, ni siquiera, para nada. Dijeron, esto no va, esto no sirve,
no, ustedes no, aquí no es necesario hacer el cambio en la Constitución, ni mucho peor asamblea constituyente. Entonces, nosotros consideramos que estamos frente a una dictadura congresal que nos recorta nuestros derechos. Pero ¿qué pasa? Que este mismo Congreso que dice que la Constitución es perfecta y que no hay que cambiar nada, resulta que ellos mismos están haciendo una asamblea constituyente ahorita en el Parlamento. Al cambiar 54 artículos de la Constitución, entre ellos, en este momento, tras ya el gobierno instalado de dictadura cívico-militar, que está más de un mes, ¿no? Inmediatamente quieren hacer eh, controlar los órganos electorales. Mira, aquí tenemos el Jurado Nacional de Elecciones y la Oficina Nacional de Procesos Electorales, la OMPE. Son dos organismos. Entonces, quieren recortarle su mandato a estas instituciones mediante una ley, ¿no? Es decir, ya invadiendo la autonomía de los órganos electorales. Eso quiere ser el Congreso. ¿Y para qué lo quiere? Lo quiere porque sabe que el pueblo los está empujando a que sí o sí hayan adelanto de elecciones, ¿no? Porque ese es el clamor en este momento frente a esta crisis. Los está empujando a que sí o sí haya un referéndum, ¿no? Entonces quieren primero controlar las autoridades electorales para hacer un fraude frente a la posibilidad de que el pueblo pudiera dar un veredicto distinto a lo que ellos quieren, ¿no? Entonces, eso es. Asimismo, ya en el 2019 hubo un referéndum, la no reelección de congresistas, y se aprobó casi por el 80% de que no haya reelección de parlamentarios, ¿no? Y resulta que en este momento, nuevamente, el Congreso está apelando para que haga una ley que sí haya reelección, o sea, para ellos mismos quedarse y creando el otro sistema en el legislativo, la famosa bicameralidad de la Cámara de Diputados, de senadores, porque aquí hay solamente, es único en este momento, ¿no? Entonces, todo eso, y en este año 2023 cumple el Estado peruano, cumple ya los contratos con las multinacionales que hace 30, 40 años atrás los gobiernos vendepatrias le regalaron nuestra riqueza nacional a las transnacionales y hoy este año ya cumple. Entonces se necesita renovación de contrato o revisión de los contratos. El presidente Castillo el año pasado, en noviembre, anunció al país de que en este año iba a vencer los contratos del Estado peruano con las multinacionales y que lo iba a revisar. No iba a renovar por renovar, no se iba a revisar. Eso más encendió la ira de la derecha y de las multinacionales y de la prensa, ¿no? Porque ellos quieren seguir ganando y ganando y seguir con los mismos contratos y con los contratos ley. El Perú se da el lujo de dar un contrato y darle derechos a las multinacionales bajo contrato ley, es decir, que ni siquiera el Congreso ni nadie lo puede revisar ni decir nada. O sea, ellos, las multinacionales, tienen más poder que el propio Estado peruano, o sea, más que el dueño de la riqueza nacional que es el Estado peruano. Esa es la realidad que está así en nuestra Constitución. Entonces, ese es el tema de fondo, el gran negocio. Por eso es que ellos quieren quedarse eternamente en el poder, controlar todos los poderes para que de una forma legalista, que ellos lo llaman, que la Constitución, que el derecho constitucional, el Estado de Derecho, siempre ellos se blindan y se cogen en eso. Pero decir que aquí es una hipocresía terrible. La misma derecha reaccionaria golpista no respeta el Estado de Derecho, no respeta ni su Constitución, solo cuando la conviene. Y cuando no la conviene, pues hacen distinto, ¿no? Manipulan el rato que ellos quieren, tienen el poder absoluto. Lamentablemente, nuestro Estado peruano está capturado por mafias por más de 30 años. Esas mafias se han apoderado de los poderes del Estado y desde ahí digitan y manipulan ya sin lobbies para las multinacionales. Ese es el problema que ya al despertar del pueblo peruano hemos identificado por qué sujetos estamos administrados nuestro país y cómo manipulan nuestras instituciones y denigran a nuestras instituciones. Hoy en día, la utilización de las Fuerzas Armadas para apuntar las armas en contra de su propio pueblo, para salir ellos con sus intereses. Entonces, la plataforma
de agenda ahorita en este momento frente a esta dictadura cívico-militar. En primer lugar, ni el Congreso ni el Ejecutivo tiene legitimidad. Más del 83% del pueblo peruano rechaza a los dos poderes del Estado. Por eso llamamos gobiernos de facto. Segundo, solicitamos la inmediata renuncia de la presidenta que no fue electa y del Congreso de la República. Deben irse ya, deben irse porque no nos garantiza que estén ellos frente a las instituciones del Estado, porque estando ellos ponen más en riesgo, más en peligro a nuestro país, porque y ellos hacen el blindaje para favorecerse entre sí. Entonces, se instale un gobierno de transición, que ese gobierno de transición sea que se encargue de garantizar un verdadero proceso electoral, pero además nos garantice en que se someta a referéndum el cambio de la Constitución. Y ahí vamos al debate para la Asamblea Constituyente. Entre ellos también está la libertad del presidente Castillo, ¿no? Y hoy por los delitos ya cometidos de crimen de lesa humanidad por el gobierno de facto que tenemos, tiene que haber castigo y sanción para los responsables de todo este asesinato. Cerca de 50 compatriotas del pueblo peruano asesinados con armamento de guerra totalmente. Mire, aquí es asombroso. En Brasil acaba de ocurrir donde los manifestantes toman el parlamento de ese país, pero no hay ni un muerto. Aquí se ha tomado algunos servicios públicos, como en los aeropuertos. Una toma de un aeropuerto, que a veces se hace en las movilizaciones, se puede tomar un local público, pero, pero no es pues la justificación para que te vayas como si estuvieras en una guerra, ¿no? A matarlo a los que han tomado ese local. Entonces, en el Perú no. Todo lo resuelven con armas, todo es represión y represión, y sin descaro alguno, no hay una autocrítica del gobierno, más bien salen desafiante, amenazante, frente a la continuidad del movimiento social en estos momentos que se vienen recomponiendo las fuerzas ya no solo en el sur del país, sino a nivel de todo el territorio, la unidad total, inclusive de sectores que ayer estaban callados, no decían nada, pero ahora también ya están saliendo a decir, pues, afuera este gobierno asesino, porque es una cuestión grave de violar derechos fundamentales y una vergüenza internacional que en pleno siglo XXI el propio Estado se encargue de asesinar a su pueblo, pues, y que haya un levantamiento legítimo de la protesta en nuestro país bajo la justificación del Estado de Derecho. Entonces creo que eso es la agenda que nos plantea en este momento en nuestro país y en la salida de la crisis. Todos lo entendemos, que las elecciones no nos resuelve el tema de fondo. Entendemos que tampoco la salida de estos asesinos no nos resuelve el tema de fondo, pero ese es el camino, es el proceso que hay que ir limpiando, pues, y por tranquilidad y que vuelva la calma a nuestro país. Nuestros pueblos no están dispuestos a seguir poniendo los muertos. Nosotros vamos a seguir en nuestra manifestación pacífica, en nuestra resistencia, en nuestra lucha, porque tenemos que recuperar las instituciones del Estado de estas mafias. Son mafias, por eso es que actúan como actúan, ¿no? Porque si fueran realmente, tuvieran una verdadera, fueran conductores políticos, no harían esta matanza, ¿no? Porque como en otros países hemos visto que de una forma muy responsable, pues saben respetar y saben resolver sus contradicciones políticas, pero no yendo a un tema de un genocidio como está pasando en nuestro país. Santos, muy claro nos va quedando cuáles son los reclamos y cuál sería el camino exigido por las movilizaciones, por el pueblo en las calles, cuál es la ruta a seguir. Eso es muy claro. Pero, ¿cuál es nos dejas ahí una médula que es el tema de los recursos naturales, el tema de los contratos? Que es bastante importante tenerlo presente. También nos mencionas la Amazonía, todos esos recursos que están allí pendientes y los contratos que están por vencerse. Eso es como la médula. En ese contexto te quería preguntar por el papel que ha jugado Estados Unidos. ¿Cuál ha sido ese papel en este caos generado, inducido, con unos objetivos de que permanezcan en el poder unas élites proempresariales y de ultraderecha? ¿Cuál crees que ha sido el papel? Mira, Estados Unidos, el presidente Castillo cayó en su redada y nosotros lo anticipamos. Nada hay que confiar del imperialismo, nada, nada, nada.
ellos tienen sus instrumentalización a través de la OEA. Cuando ganamos las elecciones, el imperio norteamericano reconoció, ¿no? Claro, lo que el reconocimiento le damos nosotros los mismos pueblos es una autoridad, pero diríamos, bueno, así se puede poner entre comillas el reconocimiento de Estados Unidos. Y era un poco llamativo siempre, porque Estados Unidos no siempre reconoce a presidentes de izquierda, ¿no? Siempre trata de petardear, ¿no? De rechazar, buscar siempre un poco de romper las relaciones. Pero aquí no, le tendieron bien la camita, ¿no? Le llamaron, le dijeron, ven muchacho acá, tú te vamos a dar respaldo y el presidente cayó en esa redada, lo llevaron por Estados Unidos, le invitaron a varios eventos. Después, cuando se venía más evidente el golpe de Estado parlamentario en contra del presidente nuevamente apeló, los invitó a la OEA a nuestro país, vino a hacer su teatro por allí, reunirse con los golpistas y todos, y después se quedó mudo, callado. Se quedó callado y nosotros nunca confiamos en ellos, ¿no? Y para que esto se consume el golpe de Estado, la embajadora, pues, que de Estados Unidos en nuestro país, eh, inmediatamente se habría reunido previamente con el ministro de Defensa y con toda esta gavilla de tipos de la derecha reaccionaria que tiene nuestro país para preparar el golpe de Estado. Inmediatamente dado el golpe de Estado en contra del presidente, inmediato salieron a denunciar y salieron en las fotos juntos con la presidenta de facto, juntos con las Fuerzas Armadas, todos felices, ¿no? Entonces lograron su objetivo de recuperar completamente el control, ¿no? del gobierno peruano hacia ponerle a disposición siempre del imperio norteamericano. Ya sabemos que el imperialismo siempre actúa bajo la violencia, es una política interventora de violación de soberanía de los estados, ¿no? Nuestro Perú es una víctima de eso, ¿no? Aquí hace un tiempo funcionaba el famoso Grupo de Lima, ¿no? Para acorralar a los gobiernos progresistas de izquierda del continente, hacerle el problema a varios vecinos, ¿no? Entonces, esto cuando ya ha ido cambiando el panorama político, se ha desactivado. Entonces, nosotros entendemos que para el imperialismo en este momento el Perú es importante, muy importante para que se porte mal en este momento y rompa relaciones con los estados soberanos vecinos, como lo hizo ya con México, por ejemplo, la dictadura, una vez que se instala, buscaron el pretexto de que porque dieran asilo a la familia del presidente Castillo, inmediatamente expulsaron al embajador de México en Perú. Hoy están nuevamente en un ataque sistemático contra el gobierno boliviano, por ejemplo, ¿no? O sea, todo aquel que genere haya un Estado democrático que expresa su solidaridad con los pueblos del Perú agredidos por esta dictadura, inmediatamente sus voceros y la prensa se encargan de atacarlo y atacarlo, desacreditarlo, ¿no? Entonces, Estados Unidos está tras esto. De eso no tenemos ninguna duda para nada, porque ese es su libreto, su línea política, cómo hacen para someter y llevar al dolor y al caos, al genocidio, a los pueblos, porque ellos tienen grandes intereses. Sus bases militares de Estados Unidos siguen en el país operando, sus grandes empresas siguen también presentes y así es que necesitan ellos tener control de gobiernos títeres al servicio de ellos y cuando hay la posibilidad de una independencia o de rescatar la soberanía, entonces la respuesta es de esta forma como ahora estamos recibiendo. Y todo el mundo lo conoce, todo el mundo lo sabe y los analistas también no la descartan de que aquí, pues en este momento, estaría a Estados Unidos asesorando para que esto ocurra, aliados con las grandes élites acá todavía de reaccionarios de las propias Fuerzas Armadas, que es aquí antipatriotas, ¿no? Son 20 patrias, entonces hace para que a silenciar, callar. Y aquí lo que en el fondo es, lo que quieren darnos es un escarmiento. La matanza que está pasando tiene un mensaje de odio, de venganza contra los provincianos, contra los campesinos, que nunca más, mañana o pasado, un campesino, un hombre, una mujer del sector rural, del sector trabajador, del sector popular, se atreva de repente a representar en la vida política. Tiene un mensaje de esa característica, no es que lo ocurra simplemente por así.
sino tiene para un escarmiento. Por eso nosotros digamos, es una venganza. Siempre han hecho, ¿no? En nuestro país y esas características también de los gobiernos neoliberales y dictatoriales tienen a silenciar a los pueblos es con una persecución, con una criminalización, con la matanza, la judicialización y hacernos a silenciar, generar el miedo para que ellos sigan gobernando por los siglos y de los siglos cuando hasta ellos quieran. No, ese es el mensaje que nos quieren dar. Santos, en ese contexto con el que terminas esta parte, la Corte Interamericana anuncia una visita al Perú, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para dar cuenta, visitar y dar cuenta de lo que está ocurriendo. Ella en su comunicado se declara órgano independiente de la OEA, aunque anexa, etc. ¿Crees que esa será una buena oportunidad para ser visible? Te cuento que en estos lares, en Colombia, la información es muy diluida y muy confusa. Se tilda con apelativos como vandalismo, como de quitarle el contenido político. Entonces, háblanos un poco si consideras que este órgano puede ser la oportunidad para ser visible, cuáles son los desafíos en materia de derechos humanos para llamar a la justicia y ese tema de la manera como se ha difundido y divulgado la información. Mira, ¿cuál es la indignación ahorita de los pueblos en el Perú en movimiento? El gobierno asesino por todos los medios trata de desacreditar la legítima lucha de los pueblos. Aquí hay una típica que manejan siempre, siempre, siempre manejan cualquier pensamiento divergente, distinto al modelo neoliberal en nuestro país, simplemente es catalogado sinónimo de terrorista. Hoy nuevamente han regresado, como lo hicieron en la campaña y como siempre lo han hecho, es cualquier denuncia, cualquier lucha, cualquier movilización. Y cuando hablamos de asamblea constituyente, nueva constitución, para ellos, para deshacerse y desacreditar, es acusarnos de ser terroristas. Hoy lo llaman vándalos, vándalos y vándalos se llenan la boca diciendo de vándalos y que estas manifestaciones dizque estaría financiado por el narcotráfico, por los comercios ilegales, la minería ilegal, o dice habría injerencia internacional. Y allí hoy se han prendido en atacar al expresidente de Bolivia, por ejemplo, ¿no? Y ya han dicho que no tiene ingreso al país y todo. Todo aquel que se manifieste en solidaridad, entonces ya es como si estuviera de parte promovida. Aquí queremos nosotros rechazar y desmentir categóricamente. Aquí es un levantamiento originario. Aquí no estamos que alguien nos esté monitoreando, nos esté obligando o nos esté financiando. Los pueblos siempre nos hemos autofinanciado toda la vida nuestra lucha. Claro, estuvieron acostumbrados a que nos utilicen, nos hagan votar por ellos siempre y obedecer siempre por ellos toda una vida. Pero ahora cuando queremos desprendernos de estas mafias, nos damos cuenta en qué manos estamos, entonces para ellos recurren con estas calumnias, ¿no? Que están haciendo. Entonces es un poco para mirar cómo es el tratamiento de ellos hacia nosotros, ¿no? Felizmente, aquí nos conocemos en nuestro país. Ellos mismos saben que no somos nada de lo que ellos dicen, pero para engañar, para justificar, eh, tanto a nivel internacional o local, nos quieren poner ese calificativo, ¿no? Para desacreditarnos. El terrorismo, los, hay que ver quién es el verdadero terrorista acá. Terror lo entendemos es miedo, es matar, es muerte. ¿Quién está matando acá? Entonces habría que mirar quién es el terrorista acá. Entonces hay un terrorismo de Estado. Eso sí deben asumirlo, porque tal vez las palabras que ellos dicen hacia nosotros se puede regresar hacia ellos, porque esa es la práctica que se está viviendo. El tema de la presencia de organismos internacionales. Ya hace unas semanas también estuvo aquí la CIDH, ¿no? Llegó después de las primeras masacres que hubo, denunciamos, recogieron esa información. También hay preocupación de organismos de varios países de derechos humanos a la cual están preocupados y haciendo sus comunicados, a la cual también mandamos nuestros saludos, ¿no? Por la solidaridad y al menos la preocupación. Sí es importante que la comunidad internacional venga, mire, observe, escuche, lo palpe y pueda hacer recomendaciones, un cese al fuego al gobierno genocida.
Porque ya en nuestro país nosotros no confiamos en nadie, porque todo se ha desacreditado, todos se han juntado y todos son de la misma línea política. No hay independencia de poderes. Acá se han juntado todos. Hoy, supuestamente, la fiscal golpista, que también se unió al golpe, supuestamente lo va a investigar a la presidenta de facto y compañía, supuestamente, ¿no? Pero eso el Perú no la cree mientras no lo veamos en los hechos, ¿no? Porque es simplemente para bajar las aguas, ¿no? Porque sabemos perfectamente que ellos tienen una santa alianza y hablan el mismo discurso, ¿no? Lo esperamos que venga la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o la Corte y demás organismos mm, que vengan acá a nuestro país a ver la realidad que está pasando. Pero también aquí tenemos la Comisión Interamericana, o sea, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos en nuestro país, de alguna manera viene recogiendo y, bueno, finalmente han sacado un pronunciamiento también exigiendo la renuncia de la presidenta de facto, ¿no? Porque estas matanzas no pueden continuar, porque si esta señora y compañía se han decidido ir exterminando al país en estas movilizaciones, en verdad que se pone mayor en peligro. Y cada vez, el problema es a dónde quejarnos nosotros. Si es el mismo Estado el que te persigue, te mata, te criminaliza, ¿a dónde podemos quejarnos? La única vía es la vía internacional, pero ya los muertos, muertos están. Eso es cómo remediar esta situación, cómo calmar el dolor, las lágrimas de estas madres, de estos padres, de estos hermanos, de casi 50 asesinados por el Estado. Entonces, eso espero que también los hermanos de los países o de los gobiernos, organizaciones sociales, medios o los propios gobiernos del continente también puedan tal vez hacer en su forma diplomática, hacer recomendaciones al gobierno de facto de Perú, que cese la matanza. Total, esa es la consigna y también que se generen procesos de reparación, es decir, de verdad, de justicia y de reparación. Eso es clave en el proceso que continúa. Bien, para ir cerrando, Santos, el movimiento social, ¿cuál es la perspectiva ya en las semanas que siguen o en el proceso que sigue? ¿Cómo avanza? ¿Qué fortalezas? ¿Qué están pensando en lo que viene? Y por último, te pediría un llamado a Latinoamérica, al movimiento social, popular. ¿Cómo conectarnos? ¿Cuál sería tu llamado para poder activar esas redes en solidaridad que están activas, pero para poderlas potenciar? ¿Hacia dónde orientar en esta nueva arremetida de la derecha en toda América Latina? Porque no solamente es en el Perú, desafortunadamente, sino que estamos viendo una ola de ataque de la derecha en toda nuestra América. ¿Cuál sería esa condición del movimiento social hoy en el Perú y el llamado que harías? Correcto, mira, en este momento la respuesta del movimiento social ahorita en el sur está dedicado todavía a enterrar a nuestros hermanos asesinados, acompañando el dolor, reflexionando y ya estamos en constantes también articulación, porque mira, aquí se ha presentado un tema espontáneo donde el levantamiento, la respuesta a este gobierno dictatorial es que hay un levantamiento originario de adentro de las propias comunidades. Es el movimiento campesino, agrario, la juventud, las mujeres, no de la capital del país, sino de las provincias del país, el que se ha movilizado de forma espontánea. Estamos recién en este momento por darle un núcleo conductor de orden nacional. O sea, aquí ha sobrepasado a las llamadas vanguardias, los partidos no existen en este escenario, de ninguna manera. La otra organizaciones visibles que han sido también desplazadas, ¿no? Porque ha habido un ausentismo total en esta lucha, de que no se han hecho presente, seguramente por el lado también el temor, la persecución. Entonces, el gobierno de facto, pues, no encuentra, dice, bueno, queremos diálogo, diálogo, sentarse a ver cuáles son sus demandas, ¿no? O sea, el gobierno quiere sacar de contexto esto, de hacer ver de que las protestas son como si estuviéramos reclamando por un hospital, por una carretera,
por algún proyecto público, ¿no? Eso no es eso, es un asunto estrictamente político. Entonces, ahorita estamos en una rearticulación nacional, ¿no? Un reagrupamiento de todos los activistas que hemos estado de diferentes colores. De hecho, el Perú es muy mega diverso también en su propia, eh, digamos, identidad, ¿no? Su propia identidad. Y, habemos organizaciones distintas, pero estamos ahorita ya en ese proceso de articulación, en una centralidad para fortalecer la plataforma de lucha y fortalecer la continuidad. En ese sentido, en este momento ya se vienen haciendo diferentes manifestaciones, tanto en el centro, en el sur y en el norte del país. Hay paralizaciones en los servicios del transporte, hay marchas, hay vigilias, hay denuncias, protestas, pronunciamientos, reuniones, asambleas, de todo se está dando, o sea, en este momento, ¿no? Todos los ojos estamos puestos en este momento, cómo salir de ello, cómo ser el desenlace final de este problema, ¿no? Tiene que terminar, de hecho, este problema en un desenlace. Entonces, ya hemos decretado, ya por asamblea el día de ayer, que nos vamos a una paralización total en el país a partir del 17 del presente. Previamente sigue habiendo movilizaciones, pero vamos a ir total porque también un poco disperso. Unos días marchaban unas regiones, otro día otras regiones. Ahorita vamos a ir todos unidos y vamos hacia la capital del país. El 17 del presente vamos recién todavía a llegar los pueblos del país, porque las manifestaciones se han dado en las provincias, departamentos, ¿no? Y en la capital del país todavía no ha habido una concentración masiva. Entonces, y estamos en ese proceso de construcción para llegar a Lima el día 17 y luego de un decreto de un paro total en nuestro país hasta que sacar al gobierno de facto. Ese es en este momento el camino, la lucha que se está haciendo, pero mientras tanto ya también vamos a instalar la Asamblea Constituyente Popular, ¿no? En cada una de las zonas rurales, las zonas urbanas, porque la lucha no se agota hoy ni este año. Esto es una lucha para largo, ¿no? Cambiar, sacar a este sistema colonial para empezar a construir también la posibilidad de un Estado plurinacional, que el Perú tiene esas condiciones, porque tenemos más de 50 nacionalidades acá en nuestro país hoy oficializadas. Vamos en ese proceso. Nuestro llamado nuestro llamado es ponerles en alerta a los demás países del continente y otros, que el sistema político guiado por el imperialismo nuevamente ha empezado a poner en jaque a los gobiernos progresistas o populares, ¿no? Ya estamos viendo cómo pasó en Brasil, estamos viendo en Chile también ya hay intentos nuevamente de golpes. Entonces, el Perú lo quieren poner como un ejemplo, como un modelo. Por eso es que están haciendo todo por el todo para salir con su propósito aquí la derecha reaccionaria, para decir, así tienen que hacer los más países. Por la derecha retoma el golpe, o retoma el poder a golpes, con la violencia. Entonces, quieren dar como un ejemplo, como un piloto para el resto del continente. Entonces, tienen que mirar tanto los gobiernos que están ahorita administrando sus países y también los propios movimientos sociales. No hay que confiar nada y hay que alertar para no cometer los errores o tener las debilidades cuando hay esa oportunidad de administrar el Estado. No confiar de nada de la derecha, para nada, nada de la oligarquía, nada confiar de la prensa, nada de hacer concesiones. Este es el costo que estamos pagando el día de hoy, porque lamentablemente nuestro gobierno que tuvimos rápidamente cedió al chantaje, cedió a la amenaza, cedió al miedo, y eso es lo que tenemos, ¿no? Entonces, alertados de esto, creo que la articulación es eminentemente una tarea fundamental en este momento, de los movimientos sociales, de los medios alternativos de prensa, porque hay que tener en cuenta que la oligarquía tiene su prensa muy bien posicionada, pues financiada con los propios fondos del Estado,
y controlan por ese lado, hacen más política que los políticos hoy en día. Los periodistas convocan a marchas para defenderle a la derecha en el nombre de la democracia, el nombre del Estado de Derecho. Entonces hay que estar advertidos. Yo invoco a que siempre estemos puestos los ojos en este problema y esencialmente por hoy en nuestro país, y que podamos seguir intercambiando opiniones, experiencias, construyendo alternativas, dar debate de estos temas que son valiosos, porque tenemos el derecho de seguir construyendo nuestras verdaderas libertades y no más sometimiento al colonialismo. La tarea está en nuestras manos. Yo creo que estamos alertados, y así es que eh, bien haríamos si es que nos dedicamos un poco más a reflexionar en el tiempo y prevenir lo que pueda venir, que sea pues más desastroso, todavía poner en mayor riesgo los procesos de cambio que están iniciándose en varios países del continente. Entonces, eso sería nuestro llamado. Perfecto, Santos. Agradecerte por esta información valiosísima, de puesta en escena de lo que está realmente ocurriendo, de los actores, de lo que está en juego, y resaltar que lo que se pide no son concesiones menores, es la transformación del Estado y avanzar de un Estado colonial hacia un Estado plurinacional. Que esa conclusión nos queda muy clara, y tu llamado hacia esas articulaciones y las redes desde abajo en Latinoamérica para defender también los derechos de los pueblos, defender los territorios, exigirle a los gobiernos que llamamos cercanos que hagan las transformaciones y evitar esos errores ya acumulados en el pasado, dándole concesiones a quienes no hay que dárselas. Gracias, y la idea es que quedemos en contacto para seguir profundizando sobre estas problemáticas e informando, también generando el debate. Sabemos, entonces ya nos informas que el 17 será la gran movilización hacia Lima, y sí, estaremos muy atentos para poder informar, apoyar y articular acciones. Gracias, hermano, y que la fuerza nos acompañe en Latinoamérica para seguir transformando desde abajo este continente. Muchas gracias. Gracias. Hasta una próxima. Bien, a todos escuchan y nos siguen, nos estaremos encontrando en una próxima entrevista para seguir profundizando sobre los problemas centrales de nuestra América. Este programa se hace gracias a la Alianza de Medios Independientes, AMI. Gracias y nos vemos en una próxima ocasión.